primer lugar, más allá de la idea que nosotros tengamos de desarrollo, luego eso se traduce en una constitución, en un país o en una determinada ley en un país y termina siendo ya no un desarrollo desde el punto de vista de las ideas, sino un desarrollo desde el punto de vista legal, que es lo que significa desarrollo. Pero luego está la realidad y es cómo se traslada un conjunto de reglas o leyes a un conjunto de políticas en la realidad y a sus resultados. No me voy a explayar sobre todo, sino que voy a tratar de mostrar solamente de hecho cómo es el desarrollo en este hemisferio. Para eso sí me voy a basar en indicadores que tienen que ver con lo que las leyes y las constituciones de todos nuestros países dicen que debe ser el desarrollo, que básicamente habla de crecimiento económico, de inclusión, de eliminación de la pobreza, de mejoras en la distribución del ingreso. Todos esos elementos se pueden poner en términos de indicadores y esos indicadores nos pueden ayudar para ordenar en términos de niveles cuál es el grado de cumplimiento de eso por los diferentes países. Y como ustedes verán ahí, tanto desde el punto de vista de desarrollo, que es acá, como de otras variables vinculadas a la democracia, a los derechos humanos o a la seguridad, siempre podemos tener 4 grupos de países que, porque estadísticamente se usa el concepto de clúster, yo voy a seguir toda la presentación hablando de clúster. Tenemos básicamente 4 clústers. En aquel de allá siempre están Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Canadá, Uruguay y Estados Unidos, depende cuál sea el indicador, y en los últimos años subieron a ese clúster Costa Rica y Chile. En este de acá siempre están Haití, Honduras, y en los últimos años se incorporaron Venezuela y Nicaragua. Vemos que, estadísticamente hablando, no cualquiera puede ser desarrollado y no cualquiera es subdesarrollado, y en el medio tenemos 2 clústeres. Entonces, para tratar de ver en qué consiste el desarrollo o el subdesarrollo, voy a tratar de profundizar sobre cuáles son las características de cada clúster. Y como no tengo mucho tiempo, voy a tratar de ir directamente a algunos de los elementos. En primer lugar, la importancia de las capacidades que existen en un país. Pueden ser los factores vinculados a la geografía, pueden ser capacidades que se pueden desarrollar, como la calidad de los recursos humanos, la calificación de los recursos humanos. En segundo lugar, las instituciones, la regla de juego que se desarrolla en un determinado país. Y en tercer lugar, las creencias, la cultura que lleva a que se desarrollen determinadas instituciones o determinadas capacidades o no. Si vemos lo que pasa en términos de desarrollo con indicadores vinculados a las instituciones, vemos claramente que cuanto mayores son la fortaleza de las instituciones, mayor es el desarrollo. Cuanto mayor es las capacidades en un país, mayor es el desarrollo. Pero me voy a detener un poquito más en esto, y es en una de las creencias en particular, y es cuanto mayor es la distancia con el poder que se cree válida en una sociedad, menor es el desarrollo. También menor da lo mismo para democracias. Me voy a detener un poquito en esto. Cuando en una sociedad se acepta la jerarquía como que tiene una autoridad independientemente de uno, entonces allí la democracia no funciona muy bien porque esa jerarquía no es cuestionada por la población. Lo mismo pasa en materia de desarrollo. Estuvimos con la OEA en un país hace aproximadamente 2 meses trabajando en estos temas y nos habíamos encontrado con que la OEA había llevado a 100 emprendedores a un programa vinculado a innovación, y un año después, cuando hacemos la evaluación a ver qué resultado tuvo, 1 de esos 100 había innovado. ¿Por qué? Porque era el hijo del dueño. Al hijo del dueño le está permitido innovar, al resto no. Cuando la distancia con el poder es muy grande, nadie se anima a desarrollar cosas en los países porque eso le corresponde a la jerarquía. Este tema de distancia con el poder es particularmente importante en muchos países del hemisferio y tiene
directa vinculación con lo que voy a terminar sobre el papel de las cooperativas. Desde el punto de vista de los factores que explican las instituciones, las capacidades o las creencias, nuestro análisis indica que la esencia que explica estas cosas y que está detrás de lo que explica el desarrollo y la democracia en esos 4 clústeres es el entramado social, económico y político que exista en esas sociedades. Lo vamos a tratar de graficar de esta manera. En el primer clúster, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Costa Rica y un poco Chile, en ese primer clúster, los otros estados y organismos internacionales tienen poca influencia en la decisión de las políticas públicas. Las instituciones políticas son variadas y tienen cierto grado de autonomía y operan como contrapeso el poder legislativo del poder ejecutivo, el poder judicial de ambos, el poder electoral, la propia prensa y varios poderes que operan como contrapesos entre ellos y que evitan abusos de autoridad. Eso está basado en que hay muchos grupos de interés y de identidad. Hay diversidad de grupos de identidad que conviven y para quienes el Estado no es una presa, no es un coto de caza, sino que es un paraguas que le brinda servicios a todos. Entonces, gane quien gane, todos se van a preocupar de que el Estado le brinde servicios a todos, porque conviven y hay contrapesos entre ellos. Y tenemos múltiples organizaciones en la sociedad civil que ofician como vínculo entre la sociedad y el poder político, y lo mismo pasa en el portafolio productivo. Hay diversificación productiva, hay muchos sectores, hay cámaras empresariales, hay gremios de trabajadores que siempre hacen que aquella persona de acá, la más vulnerable, la más humilde de la sociedad, tiene algún tipo de vínculo, algún tipo de relación para canalizar sus demandas y para recibir los bienes o servicios públicos. Esto de acá, este mapa de acá, de alto entramado, es propio del clúster 1, es propio de los países desarrollados, es propio de los países, como se llaman, plenamente democráticos. Sin embargo, en el clúster 4, en los países menos desarrollados y donde es más difícil fortalecer las instituciones democráticas, pasa exactamente lo contrario. Entre las personas y el poder político no hay entramado. Una clara distinción entre élite y pueblo. Y en el medio no hay nada. Y esta élite es muy capturada por órganos de estados y organismos internacionales y estados extranjeros. Absolutamente capturada. Y esta élite son pocos los grupos, no son muchos, se produce poco en esos países, no hay muchos sectores, hay pocos sectores y por lo tanto el que gana se queda con todo. Y la lucha por el Estado es la lucha por el poder de controlar todo. A diferencia del clúster 1, donde la lucha por el poder, el que gana no se queda con todo porque tiene que brindar servicios para todos los contrapesos que existen. En este tipo de sociedades, los contrapesos no se dan. El entramado es fundamental y tiene que ver con la respuesta que voy a dar de cuál puede ser el aporte de las cooperativas, al igual que con el tema de la distancia con el poder. ¿Cuál es el aporte de las cooperativas? Me tomé un tiempo para responder la pregunta, pero tenía que hacer la introducción. En primer lugar, la distancia con el poder. El cooperativismo, por esencia, reduce la distancia con el poder. Quien es una persona de base hoy, mañana puede ser un dirigente. Y quien hoy es un dirigente, mañana puede ser una persona de base. El cooperativista sabe que su dirigente está cumpliendo una función y eso no lo hace ni mejor ni peor que el otro. Que simplemente está cumpliendo una función, pero que sabe que es igual, que nadie es más que nadie. Eso lo sabe el cooperativista más que nadie.
Nadie es más que nadie en el cooperativismo. Quien ejerce una función de dirección lo hace en forma circunstancial, pero pertenece a la base. La expansión de los valores cooperativos va a reducir la distancia con el poder en nuestras sociedades. Y reducir la distancia con el poder en nuestras sociedades implica en el futuro mejores instituciones para el desarrollo y mejores instituciones democráticas. Fortalece la democracia y fortalece el desarrollo, reducir la distancia con el poder. Y las cooperativas son claves para eso. En segundo lugar, la cooperación es básicamente construcción de confianza. Esto es particularmente importante en el día de hoy. La vida me regaló la posibilidad de trabajar con Pepe Mujica, que es una persona a quien seguramente todos ustedes conocen. Cada vez que vuelvo a Montevideo vuelvo a hablar con Pepe. Hace 1 año y medio aproximadamente, cuando estuve con Pepe en la chacra, le pregunté si iba a ser candidato a la presidencia. Me dijo que no. Y su respuesta fue: hay gotas de odio en el Uruguay y yo polarizo. Se necesita alguien que aglutine, se necesita alguien que integre, por eso yo no puedo ser candidato. Hay ríos de odio en este hemisferio. Parafraseando a Pepe y viendo lo que pasa en este hemisferio en este momento, hay ríos de odio en este hemisferio. Se necesitan interlocutores que integren. Se necesita combatir el discurso de odio con un discurso de construcción de confianza y de cooperación. El odio no se genera por cuestiones objetivas. Es cierto, como decía la Presidenta, que vivimos en el continente más desigual del mundo, pero la gente ni mata ni se hace matar por eso, no por un índice de Gini. La gente mata y se hace matar por emociones, y las emociones se transmiten a través de relatos, a través de historia. Son las emociones y son los relatos los que nos indignan o los que nos esperanzan. Hoy vivimos relatos de odio en todo este hemisferio. Se necesitan nuevos relatos o viejos relatos empoderados, viejos relatos potenciados. Se necesitan relatos de cooperación, se necesitan relatos de construcción de confianza. Y todos ustedes son los mejores relatores de ese relato, porque todos ustedes construyen confianza, construyen cooperación, todos los santos días del año, no una vez cada tanto. En todos ustedes está la posibilidad de combatir el odio, pero no solamente eso, sobre la base de la construcción de la cooperación y la confianza, de integrar socialmente a los que hoy están enfrentados por un relato. No solamente hago análisis de indicadores, también visito todos nuestros países, lo veo todos los días. Y el enfrentamiento, no importa de qué color sea el enfrentamiento, si la élite es de derecha o de izquierda, no importa el color del enfrentamiento, los muertos son siempre los mismos, los humildes. Siempre, siempre son ellos los muertos. Hay que integrarlos, hay que integrar a los humildes a la sociedad, hay que incluirlos, hay que tratar de evitar de que se dejen guiar por la pasión de relatos de odio, hay que construir relatos de cooperación y de confianza. Ustedes son los mejores relatores. Por eso hemos escuchado a la Presidenta cuando estuvimos en Montevideo juntos y me propuso hacer un acuerdo con la Organización de Estados Americanos y mi primera respuesta fue sí, inmediatamente sí, hagámoslo. Y ya lo firmamos y estamos en este momento proponiéndole a México y le vamos a proponer a Costa Rica integrar a las cooperativas en los programas que tenemos de cooperación con ambos gobiernos para la inclusión de los inmigrantes en la sociedad. Porque el relato de odio ataca a los inmigrantes. Y porque los inmigrantes son los más débiles de todos.
dejaron su familia, dejaron su tierra, dejaron su hogar por motivos de odio. Hay que integrarlos. Creemos que las cooperativas son una herramienta fundamental de integración social y por eso vamos a trabajar en conjunto entre la Organización de Estados Americanos y la Alianza Cooperativa Internacional Región América en los programas de inclusión de los inmigrantes a nuestras sociedades. Muchas gracias.